Ya tienes tu cámara 360 grados, has salido a grabar y estás deseando crear esos vídeos espectaculares que has visto por las redes, pero no tienes ni idea de cómo hacerlo. ¿Te echo una mano? Vamos. Y por si todavía no has capturado tus vídeos, básicamente tienes que tener actualizada tu cámara. En mi caso, la Panox V2, que acaba de lanzar una actualización, por cierto. Mete una buena tarjeta micro SD, coja un buen palo selfie y a grabar. Lo siguiente, si estás falto de ideas chulas, echa un vistazo a este vídeo con mis trucos para grabar vídeos 360 grados que te dejo aquí arriba y ya verás qué buenos resultados vamos a conseguir hoy. Perfecto, pues con todos nuestros vídeos en la tarjeta de la cámara vamos a encenderla y nos vamos a la galería. En la parte inferior izquierda, donde vamos a poder ver todos los archivos, tanto fotos como vídeos o timelapse. Si entramos, por ejemplo, en un vídeo desde la cámara, vamos a poder movernos y cambiar el ángulo o incluso alejarnos. Pero para poder hacer esto en el PC o en un Mac, necesitas hacer un paso previo. Tenemos que unir las dos esferas del vídeo mediante el stitching o cosido. Una nota. Si abres los archivos de la tarjeta en un PC sin hacer este paso, vas a tener estos dos ficheros separados, uno por cada lente. Lo que necesitamos es unirlos para poder editarlos, ¿ok? Por si no lo sabes, los vídeos que capturan las cámaras 360 grados lo forman esos dos vídeos esféricos que hay que unir para crear una única esfera. Y es un paso que haremos desde el menú de tres puntitos aquí arriba a la derecha y vamos a pulsar sobre unir. Nos va a avisar que el vídeo unido ocupará X megas y le vamos a dar a continuar. Pero este paso tan lento también lo podemos hacer en bloques, saliendo hacia atrás a la galería y pulsando de nuevo los puntos unir. Y vamos a seleccionar todos los archivos, por ejemplo, de ese día o los que queramos preparar y vamos a pulsar este botón inferior. Dejamos que termine, un proceso un poco lento y ya vamos a tener listos nuestros archivos. ¿Ok? Recuerda que este paso únicamente lo necesitas si vas a editar los vídeos 360 grados en un PC o en un Mac, pero si en tu caso, como yo, lo haces desde la aplicación de Panox, no es necesario. Y es que esta aplicación de Panox, disponible tanto para Android como para iOS, te dejo los enlaces en la descripción, es bastante sencillita, pero funcional y práctica. Va al grano, con un editor simple pero que nos viene muy bien. Lo primero va a ser conectar la cámara. Para ello, activa la conexión Wi-Fi de tu cámara desde el menú superior y conéctala a la Wi-Fi de tu casa. Si no tienes o la tienes apagada por lo que sea, siempre puedes crear un punto de acceso Wi-Fi con los datos 4G de tu smartphone. ¿Ok? Una vez tengas conectados tanto tu cámara como tu smartphone a la misma red, la propia app la detecta enseguida y podremos conectarnos. Desde aquí vamos a poder controlar tanto la cámara, ver la última versión de firmware, así como acceder a la galería. De nuevo, en esta galería vamos a tener todos los archivos para descargar o para editar directamente desde la cámara, aunque yo te recomiendo que previsualices los vídeos primero y luego te descargues los más interesantes en bloque. Para hacerlo, pincha sobre la esquina superior derecha, elige los archivos a descargar y pulsa sobre esta flecha en la parte inferior. Y la descarga va a empezar. Por cierto, si buscas tanto cámaras como accesorios en oferta, te recomiendo que te unas a mi canal de Telegram ahora mismo. El link en la descripción. Pues vamos a editar esos vídeos. Nada más abrir uno, va a empezar a reproducirse directamente. Lo puedes pausar con un toquecito en la pantalla. En la parte inferior vas a tener las dos únicas herramientas que tenemos por el momento, el recorte y el reset. ¿Te imaginas para qué son, no? Con el recorte vamos a poder eliminar esos fragmentos iniciales donde estamos tocando la cámara y con el reset lo que podemos hacer es borrar todas las ediciones que hayamos hecho en este vídeo para dejarlo como lo grabamos. Venga, pero vamos a lo importante, a los keyframes. Por si no lo sabes, un keyframe es un punto o un momento del vídeo en el que vamos a marcar una posición, una rotación y un encuadre de la imagen 360 grados que ha capturado la cámara. ¿Para qué?
Pues por ejemplo, para enfocar hacia adelante o para enfocarnos a nosotros mismos en este vídeo. Y para ello vamos a apuntar la cámara hacia nosotros y pulsamos el botón de más. Pero quizás este paso tan tonto es mucho más potente cuando combinas varios de estos keyframes seguidos creando animaciones o transiciones. Por ejemplo, podemos empezar con la cámara mirando hacia el suelo y que poco a poco vaya subiendo hacia nuestra cara mediante 2 o más keyframes. Si además quieres que la animación sea más suave, no olvides pulsar el botón de Incremental Update. ¿Qué te parece? Si te está gustando el vídeo, no olvides dejarme un buen like y si te gustan las cámaras 360, las cámaras deportivas o los gimbals, suscríbete ahora mismo al canal. Y al igual que creamos animaciones de rotación de cámara, podemos crear alguna más compleja para crear movimientos muy chulos de cámara que solo se pueden crear con las cámaras 360 grados, como el sencillo pero muy potente Tiny Planet. Genial, pues ya tienes editado tu vídeo, lo has encuadrado y colocado todos los keyframes, lo ponemos a reproducir desde el principio, simplemente arrastrando el slider inferior y pulsando sobre la pantalla. Si todo está ok, nos vamos a la parte superior. Aquí vamos a tener el formato de imagen, donde vas a poder elegir entre 9/16, que es vertical, el horizontal o más clásico 16/9 y también, como no, el cuadrado 1:1. Para redes sociales o TikToks o Shorts, en 9/16, es decir, vertical. Ok, y ahora vamos a pulsar sobre el botón rojo de Export. Con esto nos vamos a exportar el vídeo a nuestra galería de nuestro smartphone. Vamos a tener dos modos de exportarlo, flat o panorama. El modo flat o plano va a ser el modo de vídeo tradicional en 2D, lo más clásico, el que estamos viendo ahora mismo en YouTube. El modo panorama será el vídeo en 360 grados, pero con las modificaciones y transiciones que hayamos creado. Este vídeo estirado que queda tan raro, ¿verdad? Si no quieres subir o no vas a usar este vídeo 360 grados y quieres el vídeo tradicional, marcamos flat. Justo debajo tenemos la resolución. Dependiendo de tu smartphone y la resolución original del vídeo, te va a permitir exportar desde 720p o HD hasta la resolución más alta, 4K. Siempre que puedas, 4K para la mejor calidad. Si estás exportando en panorama, vas a poder exportar hasta 5,7K. Y después, los frames por segundo. Casi siempre va a ser 30 frames por segundo, salvo que hayas grabado algún vídeo de cámara lenta o a mayor resolución. Y por último tenemos el bitrate. Este punto determina en mucho la calidad final del vídeo y de nuevo, cuanto más alto, mejor. En la aplicación de Panox únicamente nos va a dejar exportar en 30 megabits por segundo, pero te voy a dejar un vídeo de otro software que te permite editar con la máxima calidad. Y nada más, le damos a exportar y esperamos que se complete. Una vez terminado, pues nos vamos a la galería del smartphone y comprobamos esos resultados tan chulos como estos. Si en tu caso como el mío, has grabado además algún vídeo de timelapse o de hyperlapse, puedes repetir el proceso, pero además te recomiendo que cada vez que crees un nuevo keyframe, ajustes correctamente la rotación de la cámara para que quede lo más horizontal y estable posible. Si quieres ideas para crear vídeos 360 grados muy chulos, pásate por este vídeo que te dejo por aquí y si quieres saberlo todo sobre la Panox V2 te dejo la review también. No olvides dejarme tus dudas en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.